es que habla sobre la hipocresía. La hipocresía, un pecado pernicioso. En el título que pusimos ahí como el anuncio, la hipocresía, un pecado peligroso, que es un sinónimo de pernicioso. Entonces vamos a ver este tema hoy. El pecado, o sea, la hipocresía, es un pecado pernicioso o peligroso. Y vamos a basarnos en las Escrituras, en palabras de nuestro Señor Jesús, el Maestro de Maestros. En Mateo 6:5 leemos: en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo estas palabras, Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oiga, estas son palabras de nuestro bendito Señor Jesucristo. Según algunos eruditos, especialmente el erudito del Nuevo Testamento, bueno, yo lo leo así, William Barclay, es un entendido del Nuevo Testamento, es un comentarista de los escritos del Nuevo Testamento, y él hace un estudio de palabras, además del comentario que tiene completo del Nuevo Testamento, hace un estudio de ciertas palabras griegas que usadas en el Nuevo Testamento, y luego da la explicación en español, y basado en estos estudios que hace este gran erudito, vamos a tratar de hacer una exposición hoy acerca de este tema tan importante. De manera que William Barclay dice que la palabra hipócrisis e hipócrites se traducen hipocresía o hipócrita. Este mismo autor, estudioso del Nuevo Testamento, dice lo siguiente: no hay nada que los escritores nuevotestamentarios condenen más. O sea, le está diciendo el autor que el tema de la hipocresía es un tema que condenan en forma fuerte los escritores del Nuevo Testamento. Sigo leyendo la cita del autor antes mencionado. Dice él: en la opinión popular, dice, este pecado es universalmente aborrecido. Oiga esto: un hipócrita, dice este autor, o este erudito, William Barclay, un hipócrita, dice, es un fingidor, comediante, uno que está representando parte de un papel, uno que está haciendo teatro. Vea lo que está diciendo este hombre. Es obvio entonces que esta palabra no significa simplemente, dice el erudito, hipocresía, sino que poco a poco ha ido connotando alguna clase de mal, de ilegalidad, de impiedad, de algo nocivo en plena acción. Y cita, dice él, en la epístola de Bernabé del siglo II después de Jesucristo, hay una descripción de los dos caminos que reza así: no debes unirte a los que andan por el camino de la muerte. Debes aborrecer cualquier cosa que no agrade a Dios. Debes odiar, oiga, debes odiar toda hipocresía, según los mandamientos del Señor. Aquí cierra la cita textual que hago del autor. Queda claro entonces que el pecado de la hipocresía es un pecado muy peligroso, al cual debemos evitar. Basado en el estudio del Nuevo Testamento que hemos hecho desde hace mucho tiempo y seguimos estudiando, aprendemos quién es un hipócrita o el que practica la hipocresía. En esta ocasión, como dije anteriormente, basándonos en el Nuevo Testamento, en nuestra traducción, y luego con los estudios que hacen estos grandes eruditos, explicándonos esas palabras importantes de la Biblia, como es esta que se traduce hipocresía, vamos a hacer una exposición en esta ocasión
El propósito de esta exposición acerca de la hipocresía, que es un peligro, es hacernos como una advertencia, que nos cuidemos de la hipocresía y de los hipócritas, que tratan de engañarnos con su vestimenta de ovejas, pero que de verdad son lobos rapaces. Veamos entonces qué es, según el Nuevo Testamento, un hipócrita. Hipócrita es la persona que se dedica a representar misericordia con intenciones malignas. Voy a repetir este pensamiento. Hipócrita es la persona que se dedica a representar misericordia con intenciones malignas. Una persona que actúa de esa manera es un actor religioso, que hace el papel de buena gente, pero que en el fondo busca sacarle gran ganancia a su supuesta obra de caridad. Estos son el tipo de personas que le dan 100 pesos a alguien, pero luego le sacan el corazón. Hipócrita es el hombre que procura que todo el mundo vea que da limosna. En el Evangelio de Mateo vemos a unos que daban limosna para que la gente los alabara. El Señor Jesús dijo estas palabras hablando de estas gentes: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:2. También vemos a otros que oran para que la gente los vea y los alabe. Y tal vez que digan: mirad qué piadosos son, mirad qué consagrados son. Nuestro Señor nos amonesta con estas tremendas palabras. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. Vemos también a otros que hacen alarde de que ayunan. Cuando ayunen, dice nuestro Señor, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:16. El hipócrita no busca agradar a Dios, sino a los hombres, o lograr sus propósitos perversos. El que practica la hipocresía nunca va a decir: a Dios sea la gloria, sino a mí sea el crédito. Un hipócrita es un ególatra. Su Dios es sus propósitos mezquinos y perversos. También la hipocresía es un pecado peligroso, porque el que practica la hipocresía puede ser llevado a quebrantar la ley de Dios en nombre de la religión. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se nos habla de algunas personas que alegaban no poder ayudar a sus padres porque habían dedicado sus propiedades al servicio de Dios. El Señor Jesús les dijo: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:7. También el Señor reprendió a unos que se negaban a socorrer a un enfermo en el día de reposo, porque sería quebrantar la ley. ¿Pero qué? No obstante, cuida de sus bestias en el día de reposo. Eso lo vemos en Lucas 13:15. El hipócrita es la persona que prefiere su idea de la religión en vez de la idea que Dios tiene de ella. El hipócrita reinterpreta la doctrina de la ética cristiana a su propia manera y lo hace con una sonrisa. El hipócrita
es la persona religiosa que hace uso de algunos supuestos dones espirituales para esconder su podredumbre moral y engañar a los ingenuos. Esto es asqueroso, pero es la verdad. ¿Cuántas veces ha habido personas vacías espiritualmente, vacías sin la verdadera presencia del Espíritu Santo, y ya han acudido a ciertas cosas que se inventan para hacer creer a las personas que están llenos del Espíritu de Dios? Esto es una hipocresía. Una persona hipócrita es la persona que oculta sus auténticos móviles bajo una capa de ficción, una capa, más bien dicho, de ficción. El verdadero motivo por el que aquellos individuos preguntaron a Jesús, por ejemplo, sobre el pago del tributo, no fue obtener información y orientación, sino enredar a Cristo en sus propias palabras. El Señor llamó ese tipo de personas hipócritas, mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Marcos 12:15. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mateo 22:18. De manera entonces que el hipócrita es el astuto locuaz que con su palabrerío hace chantaje a los ingenuos. Un hipócrita es verdaderamente un peligro en cualquier grupo social. Por eso el Señor Jesús lo condena. Los apóstoles condenan esta actitud hipócrita. La hipocresía es condenada por el mismo Señor Jesús y por los escritores del Nuevo Testamento. Este es el tipo de líderes religiosos que con astucia roban a los ingenuos. Estos tipos despojan a los incautos en nombre de la religión. Son especializados en hacer aire con sombrero ajeno. Yo sé que muchos se van a disgustar, pero es la verdad. Escudriñe el Nuevo Testamento, véalo despacio y verá usted. El pecado de la hipocresía es dañino, porque quien lo practica oculta un corazón perverso bajo un disfraz de piedad. Por esta causa el Señor reprendió duramente a los fariseos. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23:28. Guardaban celosamente los elementos externos de la religión, mientras sus corazones estaban llenos de orgullo y arrogancia, de amargura y de odio. Es esta persona que simula humildad, pero por dentro está lleno de soberbia. Habla palabras dulces, pero venenosas. Según los escritos apostólicos, el hipócrita es la persona que con la excusa de la religión seduce a otros y los aparta del camino correcto. Usted puede leer Gálatas 2:13, 1 Timoteo 4:2, 1 Pedro 2:1, y se va a encontrar con palabras fuertes contra las personas hipócritas que se presentan como piadosos a sus casas, a su vida, con una apariencia de piedad y apariencia de cristianismo, pero lo que intentan en sus corazones es apartarlo de la verdad. Esas personas consiguen que los demás les escuchen a ellos en vez de escuchar la palabra de Dios. Son personas audaces, atrevidos, que interpretan la Biblia a su manera para sacar provecho. Es esta persona que hace negocio con la palabra de Dios, elogiando a los incautos. Le da una palmadita en la espalda a la persona, pero su intención es utilizarlo para sus propósitos perversos. Esa es la actitud de una persona hipócrita. Cuidado entonces, mis hermanos, con el pecado de la hipocresía. ¿Por qué razón? Porque según la Biblia, el hipócrita está bajo condenación. De todos los pecados condenados en la Biblia, la hipocresía es el que más fácilmente se cae y a la vez el más condenado. Es saludable para nuestra vida espiritual
hacernos un examen sincero y honesto. No sea que estemos haciendo simulación religiosa. No es el que parece ser cristiano el que va a entrar al reino de Dios, sino aquel que en verdad ha nacido de nuevo y que lo demuestra con sus hechos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Mis hermanos, como puede ver, un breve repaso a las palabras bíblicas y vemos lo pernicioso, lo malvado, lo perverso, lo inicuo que es la hipocresía. Por tanto, apartémonos de toda hipocresía y busquemos, como dice Pedro, anhelemos la leche espiritual, la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Hagámonos un examen sincero, honesto, delante de Dios y nosotros mismos. Y enderecemos lo que está torcido antes que sea demasiado tarde. Cuidémonos, pues, de la hipocresía y cuidémonos de los hipócritas que vienen con un vestuario de oveja, pero que son lobos rapaces. Cuidado, el que anda buscando palmaditas en la espalda, palabras bonitas, que le enseñen lo que le agrada, va a caer en la trampa. Es mejor que le digan la verdad, aunque le duela. No cualquier verdad. No, la Biblia, la palabra de Dios es la que edifica, la que santifica, la que libera y nos llevará a la verdad eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde, solo la sangre de Jesucristo limpia el pecado y el poder del Espíritu Santo cambia los corazones. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu espíritu, por tu presencia. Gracias porque me permitió hoy hablar de esta palabra. Ruego, Señor, que su santa bendición sea sobre todos los que escuchen y toque el corazón de las personas para que reflexionen. Señor, abre los ojos a todos nosotros para mirar las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su vida y hasta la próxima, si el Señor así lo permite.